poco inquieto porque se nota que no había quedado claro, que no había quedado bastante desarrollado algunos puntos, y entonces que se prestó a cierto malentendido algunos de esos puntos. Alguien que hizo un texto sobre el texto de Albi, después de traducirlo, se llama Yvonne Galantini, tradujo el texto con Susana Kaplan. El texto está, ella lo va a explicar. En mi Facebook puse un argumento en base al texto que ella escribió para la revista número 9. Ese texto, la traducción de Albi, forma parte central del núcleo interpretativo que dejó Lacan, que ahora comento. Hay un decalaje, diría en francés, muy importante entre lo que pasó con Lacan en el momento de Lacan, de lo que pasó después. Por ejemplo, en la EOL, las actividades y respecto a los trans, los textos, todo eso, tienen un punto muy distinto a lo que pasó con Lacan. Ahora bien, hay un núcleo interpretativo que permanece. A ese núcleo interpretativo está ligado Albi, que sería así. Upir y Letourdi, cuando Lacan construye la fórmula de la sexuación, vuelve a retomar esa nota que había hecho en la cuestión preliminar del empuje a la mujer en el Schreber. Y entonces dice, insiste, hay algo del transexualismo, mejor dicho, centralmente el transexualismo es derivado de ese momento extraído del delirio de Schreber, que es el empuje a la mujer. Ese forma parte central del núcleo interpretativo. Entonces, recordemos bien, hay ese núcleo interpretativo que está en Letourdi, en Upir. Ese núcleo interpretativo alimenta el libro y 2 capítulos del libro de Villot, centralmente, que el empuje a la mujer sobreviene después que hay la forclusión del nombre del padre, que es coextensivo a esto, a que no se inscribe el coautor de la izquierda arriba, uno que existe que no, uno que existe, uno que dice que no a Fidex. Bien, ese coautor, esa excepción a la izquierda arriba, tiende a realizarse a la derecha como excepción, se traslada al plano de lo femenino y produce tiende a producir la realización de la mujer. Bien, había escuchado algo de la reunión pasada, Ivonne. ¿Estás ahí, Ivonne? Hola, sí, Juan Carlos, estoy acá. Buenas noches, Bien, Ivonne. enseguida te paso Hola. la palabra y comentamos un poquito tu impresión sobre el texto de Albi, la traducción, todo lo que hicieron. Dale. Lo importante es que Ivonne pescó, ¿no? Claramente esto. Hay algo de esa cristalización interpretativa del empuje a la mujer que es trasladado a la experiencia trans, tal como la conocemos nosotros. Además, hay varias asociaciones. He visitado una buscando alguna cantidad de material que estaba necesitando, que se llama 100%, creo. Si no me confundo. Bien, está en Corrientes. Resulta que hay varias asociaciones, por Facebook me he conectado, que tienen una experiencia que no tiene nada que ver con la experiencia de Schreber.
Por lo tanto, esa parte se la dejo a Ivonne, porque hizo un subrayado. Primero escribió el texto, obviamente, después de traducir a Albi, y ahora insisto en este punto. El 27 de febrero de 1976, una intervención ya tardía de Lacan, 3-4 años después de su intervención sobre el trans, sobre la experiencia trans en UPIR, una frase famosa que circula por todos lados, que es un a priori con el cual se traducía, digamos así, lo que podía ser acoger la experiencia trans en el análisis, un horror. Esa frasecita se usó mucho. En esa todavía hay ese clima en la presentación de Enfermos del 27 de febrero del 76. Lacan recibe un travesti que dice que quiere operarse, quiere hacerse la cirugía, y Lacan, les recuerdo ese momento, Cermak lo lleva para hacer la presentación. Los que los presenciaron dice que tenía pelos, que iba en pollera pero con mucho pelo en las piernas, que era medio ridícula la figura. Pero lo importante es que en el transcurso de la presentación, Lacan le dice, no vale la pena. Cermak le había insistido, mire, a ver si es posible hacer una experiencia analítica con esta persona. No vale la pena. Está decidido a operarse, a hacerse la metamorfosis. Entonces, soy muy pesimista, no vale la pena. O sea, de ahí me salió una fórmula que sería más o menos así. La presencia del analista y la operación quirúrgica son incompatibles para Lacan. Entonces, cosa que no pasa en León. León no piensa así. Quiere decir que entre el momento de Lacan y la experiencia y la teorización de León hay una gran diferencia. Él dice Lacan en un momento, después que se va el paciente, es de la clase de tipos que terminan operándose. Seguramente llegará a operarse, nos lo podemos esperar. Normalmente se llama transexualidad, hay que leer la tesis de Albi sobre la transexualidad. Todavía Albi. Ahí le paso la palabra a Ivonne, pero antes un par de frases más. Pero señor, pregunta uno de los médicos, en la conversación que tienen después que el paciente presentado se retira, ¿es realmente impensable esperar que podamos ayudarlo a afrontar una operación analítica? Dice Lacan, no llegaremos a nada, se ha hecho y no ha dado resultados. Esto data de su más tierna infancia, está decidido a realizar la metamorfosis. Esto conduce a una impotencia por nuestra parte casi tan insoportable como la que él mismo vive. No he observado ningún elemento que me permita esperar un resultado. Bien. Ese es el tono que tiene Lacan. No lo derivan porque no pensaban que iba a dar ningún resultado porque ya estaba decidido. Eso viene de su más tierna infancia. En fin. Perdón, Juan Carlos. Sí. ¿Quién es? Porque Alicia. Viste que después pregunta, yo tengo acá esta, pregunta Cermak, ¿qué riesgo corremos al intentar realizar un seguimiento? Sí, sigue. Yo lo único que quiero decir es, quiero subrayar eso, porque sigue toda la entrevista, yo subrayé eso, en el sentido de que hay un momento que Lacan dice no. No.
No pesco si dijo porque puede correr tal riesgo, no, es porque es inútil hacer una operación analítica a quien se va a operar quirúrgicamente. Creo que Porque no yo, dio resultados, dice, no dio resultados, no ha dado antes, pero lo otro. que no dio resultado es utilizar el análisis o la terapia, algo así es, viene de ese. Ajá. Sí, gracias. Entonces, les decía, esto tiene, a ver, antes de que pregunten, insisto en este punto. De las preguntas que quedaron la vez pasada, reafirmo la necesidad de volver a pasar, por ejemplo, por Albi, para ver cuál es el núcleo más fuerte interpretativo que también está León, y los problemas que eso trae. Si yo tengo 20 minutos después, voy a hablar sobre un problema que reaparece de este núcleo, digamos, de Letourdi, de este núcleo interpretativo hecho con la sexuación. Vuelvo a exhibir en algunos textos de Leol cómo todavía perdura y produce ciertos efectos curiosos. Bien, llegaría a eso después que hable Ivonne, si tenemos tiempo. Aclaro otras dos inquietudes que me quedaron. La manera de hablar de la causa tiene que ser muy especial, porque en el psicoanálisis, en el campo psiquiátrico, habíamos dicho, después de leer el poder psiquiátrico de Foucault, Foucault señala muy precisamente el problema que había con la causalidad de la locura, de las locuras, y cómo se diferenció el campo médico estableciendo correlaciones visibles entre lesión y síntomas, síndromes. Que Lacan había desde el comienzo discutido el problema de la causa con Clerembault, porque en Clerembault hay un enorme desplegado y exhibido problema con la causalidad, que es muy largo de explicar ahora, pero Lacan se entreveró con eso desde el comienzo, porque para Clerembault la diferencia del automatismo mental se separaba de los delirios porque precisamente tenía una causalidad orgánica lesional. Pero no podía comprobar. En ese campo no había una correlación visible entre lesión y síntoma. Alguna manera, alguna variante. La medicina avanza con las imágenes, con la resonancia, un análisis de laboratorio. En algún punto encuentra una correlación visible, constatable. Ahora bien, para hacerlo sencillo, lo que es un libraco enormemente largo y difícil de reducir en pocas palabras. El texto de Vassallo abre un campo de decir, miren, la causa tiene es espectral, dice Lacan, en el sentido que viene de la metafísica griega. Lacan la sigue usando, porque si no, suprimir la causa es un problema, porque eso se traduce inmediatamente con un cubrimiento positivista de la conducta, de lo que se escucha. Entonces preservó el campo de la causa, pero con cierta ambigüedad. Uno no podría decir jamás, de eso se trata en el hiato causal, creo yo, que uno no puede decir que la madre de un niñito trans es la causa del niñito trans como efecto. No es así. Entonces la causalidad de manejarse desde muy otro ángulo y entendiendo siempre que no se trata de una correlación visible. Esta es la mamá y este es el niñito y hagamos una correlación, que era lo que pretendía, creo que era Stoller, ¿no? La mamá es así, el niñito devendrá sano. Esa ridiculez no me parece que esté del lado del psicoanálisis, porque si no podría haber prevención. Segundo, esa anotación sobre la causa es muy importante, juega mucho dentro de Lacan y conviene tener, no embarcarse en un uso tosco. El otro punto que había, porque comentó Sandra, comentó Raúl, comentó Jesús, comentó vos, quien habló recién, que me olvidó. Alicia. Bueno, entonces,
rápido. Otra de las observaciones era por qué tomamos una vía tan identitaria, recortar una identidad, digamos, es una identidad así, de una fijación sexual, si ustedes quieren, ¿no? Donde habría supuestamente concentrado todo sobre el pene, sobre el corte del pene. Y no hablamos de otras maneras de eso, porque precisamente al quedar enganchados en este momento de la doctrina de Lacan, los efectos que eso tuvo en Millot, y bla, 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 no tiene nada que ver ese mundo con el otro mundo de escuchar de experiencia trans, creo, o me sirvo, por ejemplo, de las agudísimas observaciones muy inteligentes de Preciado y del famoso caso Áñez. No, hay algo, también me lo decía Ivonne. Miren, una cosa es la experiencia trans, en serio, otra Schreber, otra Joy, no tiene nada que ver. Pero además, hay algo de la experiencia colectiva trans que transcurre por muy otros carriles y hay que escuchar eso y eso supone no meter mucho a priori, pero no tiene que ver con la aplicación mecánica de ningún matema, me parece. Me faltaba algo más. Decía Sandra también, señaló, ¿por qué se cristaliza la operación del pene? Si la experiencia trans es más compleja, es más amplia, tiene al menos dos direcciones, pero también es algo que pone en suspenso la identidad y lo identitario de hombre y mujer, muy fuerte. Entonces hay distintos modos de experiencias subjetivas en el campo trans a lo que da lugar y entender que ese cliché de la ablación de los genitales también es un tapón que quedó por cómo Lacan también dejó las cosas ahí cristalizadas, porque focalizó, lean la famosa frase de Upir, focalizó en eso el problema. El trans confunde no sé, el falo con el órgano, algo así era. Lo tendría que leer y Víctima de un error. ¿Eh? Víctimas de un error. Es víctima de un error. Sí, un error de una gravedad. Bien, entonces la operación es un error de que participa la medicina. Dejemos ahí. Ivonne, te escuchamos. Hola. Hola. A ver, acá Ahora estoy. te vemos. Ahora te vemos y tenés la cámara. Ahora sí. Buenas Ahí noches. está, ahora sí. Hola, buenas noches. Bueno, un poquito voy a ser muy breve, digamos, para contar un poquito de por qué Albi, ¿no? Y tomo un poco la posta de aquella vez que me invitó Juan Carlos al taller para hablar de Albi. El tema, digo, lo que voy a tomar ahora es las dos veces que Lacan lo cita Albi y prácticamente nos manda a leerlo. Una es en el texto de una cuestión preliminar, cuando trabaja el caso Schreber, y la otra es en la presentación del caso MH. El tema es que en las dos situaciones nos encontramos frente a dos escenarios totalmente distintos. La tesis de Albi, en realidad, bueno, ahí cuando Juan Carlos dice lo de la traducción, hay todo un tema con la tesis de Albi, porque la tesis está en la biblioteca Sigmund Freud de París y no sale de la biblioteca, solo se puede consultar ahí. Con lo cual, cuando estábamos escribiendo un libro con Susana Kaplan y Mónica Rossi, buscamos el modo de hacernos de esa tesis y nos dijeron que no salía de la biblioteca. Con lo cual, de la tesis solo pudimos hacer, a través de otra persona que nos hizo la tarea ya, alguna traducción de unos breves párrafos. El tema es que Albi después escribió un texto que se llama El transexualismo, varios años después,
donde condensa algunas cuestiones de la tesis y algo más. En definitiva, lo que dice Albí en estos dos trabajos es que a lo que se dedica es un poco a diferenciar el travestismo del transexualismo, el transexualismo de la homosexualidad, y hace algunas puntuaciones, como por ejemplo, dice, los elementos que permiten aislar el transexualismo es, primero, el sentimiento de pertenecer al sexo femenino; segundo, el asco con relación a todo estigma masculino; y tercero, el deseo de un cambio físico, operación, tratamientos hormonales, etc. En ese momento, en Europa, se estaban empezando a practicar las primeras operaciones, entonces todo el debate de la época, de los psiquiatras de la época, era si había que darle lugar a ese deseo y operar, o si operar no era sostener una patología. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Después, otra de las cuestiones que va a plantear Albí es que una de las cuestiones fundamentales, digamos, que caracteriza al transexual es esta sensación de habitar un cuerpo equivocado, ¿no? Por un error de la naturaleza. Soy una mujer en un cuerpo de hombre por un error de la naturaleza. Eso aparece como una convicción habitual. Y después, una de las cosas que dice Albí, que me parece que es un tema, y porque él plantea, sostiene que, dice, es necesario discutir el transexualismo en su pertenencia al campo neurótico, perverso o psicótico. Y dice, existe en estos sujetos una alteración fundamental de la relación con el mundo, como lo testimonia la negación patológica de la realidad. Y dice, su personalidad presenta aspectos neuróticos, inhibición, pasividad, síntomas histéricos, ansiedad, tendencias compulsivas. Después dice, podemos hablar de perversión, se trataría entonces de la torsión original de una pulsión, ningún lazo puede ser establecido con la perversidad. Y después dice, con la psicosis, dice, si se recuerdan los caracteres de una idea prevalente, su sistematización, las racionalizaciones y la reivindicación, las ideas de transformación corporal, la molestia y el rechazo a una parte de su cuerpo. Esto los emparenta con los hipocondríacos y con la reivindicación de los paranoicos. Y también dice algo en algún momento que es lo que toma Lacan en la presentación de enfermos, cuando dice que él no está de acuerdo con el cambio de sexo, con las operaciones, porque dice, de cualquier manera, estos sujetos, operados o no, nunca van a poder encontrar satisfacción. Que palabras más, palabras menos son las que dice Lacan al final del caso MH, cuando dice algo así como que no hay solución, ¿no? Dice como descalificando cualquier posibilidad ahí. Y una de las cuestiones que yo le planteaba a Juan Carlos es cómo utiliza la misma tesis, la de Albí, para presentar dos situaciones totalmente distintas. Porque en el caso MH, claramente él dice, toda mi vida lo que deseé y lo que deseo es devenir mujer. Y hago todo lo posible y averigüé tratamientos para operarme porque es lo que deseo. Mientras que cuando nos manda a leer la tesis de Albí de una cuestión preliminar, Reber no tiene ningún deseo de devenir mujer. En realidad, él siente que esto es el orden del universo lo lleva a un lugar al cual él no desea. Lo acepta con este compromiso razonable, que es, bueno, voy a aceptar que esto pase porque así, en algún momento, voy a transformarme en mujer para que Dios copule conmigo y poder así construir una criatura nueva o un ser nuevo. Freud rescata, y me parece que es un término que no se puede dejar pasar,
el término asintótico. Dice, esto va a suceder asintóticamente. Si uno piensa que las asíntotas solo se juntan en el infinito, claramente no es algo que vaya a ser posible que suceda. Lo va postergando en el tiempo. En algún momento esto va a pasar. Mientras que en el caso de MH, claramente, o en muchos transexuales, existe todo un movimiento para llegar a esa situación. Entonces, digo, me parece que esto que Lacan va a sostener en el tiempo, porque también creo que en el 18, de un discurso, cuando está hablando de Stoller, él dice algo así como, bueno, Stoller no entendió nada porque no conoce, nunca escuchó hablar de la forclusión lacaniana, ¿no? Que es la que daría cuenta de la fase psicótica de estos casos. O sea que pasamos de una cuestión a Seminario 18, 1971, después en UPIR, que es lo que señaló Juan Carlos, y después en la presentación del 76, y Lacan está sosteniendo, pareciera, la misma posición, donde uno puede encontrarse que no se trata de lo mismo. Ese es un poco, sintéticamente, un pequeño recorrido por el pasaje de por qué Albi es citado por Lacan en situaciones y en diferentes momentos de su obra. Por ahora es esto. No sé, vos, Juan Carlos, si querías retomar. Perdón, Ivonne, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Sí, sí, dialoguen con ella. Bueno, primero, buenas noches, un gusto conocerte. Encantada. ¿Quién es Albi? ¿Nos puedes decir quién es Albi? ¿Por qué Lacan lo toma? Albi es un psiquiatra francés que hizo esta tesis de doctorado bajo la tutoría de Deleuze, creo que se pronuncia así, no sé cómo se pronuncia el apellido, y que se dedicó a trabajar esto. ¿Por qué? Porque además esta tesis la presenta, la publica Albi en el 56, la tesis. Después otro trabajo que se llama El transexualismo, recién lo publica en el 59, que es posterior a de una cuestión preliminar. ¿Por qué? Supongo que ha sido uno de los psiquiatras que más se dedicó a investigar sobre el tema, porque en ese momento creo que estaba Hirschfeld, creo que era uno de los psiquiatras, que fue uno de los primeros uno de los, no sé, cirujano creo que era, que fue uno de los primeros que hizo una operación de un transexual, digamos, creo que era lo que estaba pasando en la época, y Albi se dedicó, digamos, en su tesis a recoger un montón de testimonios, digamos, la tesis tiene, tanto la tesis como el texto, tienen muchos testimonios de pacientes, más los testimonios de los médicos que tomaron estos pacientes y de los que los operaron. Ese es un poco, supongo, que el interés de Lacan, y bueno, Lacan en ese momento estaría ya en el 57, estaría elucubrando el caso Reber, y cuando pescó esta cuestión de goce transexualista y empezó a trabajar, digamos, porque una de las primeras cuestiones que hace Lacan en una cuestión es separarse de esta idea de que lo que le pasaba a Reber tenía que ver con esta homosexualidad reprimida, o con esta pulsión homosexual, y él dice, no es por ahí, y se empieza a pelear con todos los que iban por ese lado. Y entonces él lo que rescata ahí es esta cuestión de este goce transexual y esta posición transexual, transexual y transvestida también, porque digamos, también hay toda una parte donde Reber se pone esos collares y se mira al espejo y ve cómo le van creciendo los senos, y bueno, esa parte tiene todo ese costado. Y como justamente Albi se dedica a diferenciar la posición del travesti con la del transexual y la del homosexual, supongo que se sirvió de eso. Bueno, además era francés, estarían ahí, digamos, relacionados por la época. No sé más que eso, la verdad que no podría decirte mucho más que eso. Es bastante, y le agradezco. Sí. La cosa curiosa, a ver si... Estás sin cámara. Está sin cámara. Sí, Fíjate si no me se- llamó la atención que esta presentación de este sesgo tiene pseudópodos.
curiosos. Me parece que me resulta difícil sintetizarlo. ¿Cuánto tiempo me queda? No, sigamos, después hacemos un diálogo, Juan Carlos, con la gente. Tomate el tiempo que está muy interesante. Bien. No, es el que tengo que leer inevitablemente unos párrafos. Tengo el texto original acá, porque en Leol se promovió un sintagma de Laurent Miller, más de Miller que de Laurent. Comentaron juntos en un curso que dio Miller, que se llama El otro que no existe y sus comités de ética. Creo que se llama así el curso. Donde presentó Miller, y comentaron Laurent y después otros, un término que se llama la feminización del mundo. Entonces, hay, y lo dejo de lado, hay una marca escueta de Miller, hay algo discretamente hecho. Le leo una sola frase que le puede dar una idea de por dónde va la feminización y a la vez el enorme problema que contiene hablar así. Digamos, del plano clínico, la sexuación pasó al plano que sería histórico-sociológico de la filosofía política, pasó a usarse de otro modo. Pero la razón no es desdeñable. El informe lo presenta astutamente de esta manera. ¿Por qué sacar a relucir la feminización del mundo? Feminización del mundo que tiene el problema de entonces, qué amplio y contradictorio campo que cubre la palabra femenino, feminidad. A eso quiero apuntar. Lo femenino, en este caso, encierra una enorme paradoja interna. Dice, tomando el informe que lo recogí en la red, junté muchos textos sobre este problema y leo que me parece mejor, que es largo, hace un inventario doctrinal primero, después hace una lucubración propia. La feminización del mundo viene después que recorta los famosos párrafos consabidos de Upir, de Leturdi, ¿no? Está hablando en ese terreno. Le insisto en este punto, antes de pasar el aparato conceptual que se usa en la zona clínica, digamos, que es la sexuación y lo que le pasa al que sufre de la no inscripción de la excepción paternal, eso va a pasar al campo, digamos, lo usan como filosofía política. Dice, tomando en cuenta estos desarrollos previos y en la medida en que los distintos países avanzan las leyes de identidad de género, podemos considerar al transexualismo como un síntoma de la época en la medida en que interroga al género y también a las estructuras subjetivas. Bien, síntoma de la época es una palabra clave para decir por qué se puede interrogar la época. ¿Por qué la feminización del mundo es un término que convendría? Porque no es la clínica desprendida del campo de la época. Es más, tengo acá, creo que subrayé, una frase de Miller de ese curso que dice, Lacan ubica en esto lugar del otro, tanto la estructura del lenguaje como significante, como el discurso universal que, definámoslo así, establece las significaciones correspondientes a la forma de vida contemporánea. Se entiende que el otro de Lacan lo está tomando, en este contexto, unas páginas antes de que hable de la feminización del mundo. El otro implica las significaciones de la época. El otro es amplio.
hablar de feminización del mundo, es decir, la transexualidad, en la medida en que va acompañada de otros procesos epocales, que es la facilidad con que se largaron y promovieron las leyes de género, de identidad de género, quiere decir que está sentado más allá del padre y de la madre, más allá de la madre del trans, como la hace Tolle con toda seguridad. Hay una gran distancia, entonces, entre Millot y cómo Miller habla entonces de la feminización del mundo. Este modelo que Miller llamó feminización del mundo, dice el informe este que está en la red y que me resultó simpático por razones que desconozco. No es que esté de acuerdo en lo más mínimo. Está tomado de la lógica de Leturdi sobre el empuje a la mujer. Figura como el atolondradicho. Como vimos en la medida en que el cuantor de la excepción paterna no se escribe del lado hombre, se produce un forzamiento a escribir del lado derecho otra excepción, la excepción de la mujer con mayúscula. Si bien Lacan lo aplica solo a los fenómenos forclusivos, este empuje a la mujer confluye en nuestra época con la feminización del mundo, como lo planteó Lorán en Buenos Aires. Nuestra investigación entonces utiliza estos conceptos para pensar modos de efectuación de la sexualidad no contemplados en la lógica fálica. Bien, encontrar una manera de acoger experiencias diversas, dice a la lógica fálica, en la medida que la experiencia trans dependiera de la caída del cuantor arriba a la izquierda. Ahora bien, lo importante es un par de descripciones. ¿Qué sería la feminización del mundo en el sentido social, filosófico, histórico? ¿Cómo caracteriza la época? Tendría dos frases. Una primera del informe. En el inconsciente político, Miller sentó las bases de lo que luego se llamó la feminización del mundo, señalando una modificación clave en la civilización. Bien, les digo, una manera de interrogar Lacan es interrogarlo por los efectos que produce en los lacanianos. Miller es un lacaniano conspicuo. Yo no puedo dejar de leer Lacan sin escrutar un poco a Miller. Por lo tanto, en muchos asuntos, tengo algunas expresiones de Miller y voy chequeando algo de cómo van pensando esos problemas en Leol o en los millerianos. Por suerte hay una cierta homogeneidad y no me tengo que dispersar tanto. Dice, sí, sigue así, miren y asómbrense. El sistema político clásico, sostenido desde la excepción paterna, ubicaba al líder como el que funda un todos iguales. La caída de ese sistema es correlativa a la declinación del padre que ya no funciona como garante de la excepción. Entonces, socialmente también se produce una caída de la excepción de la función, de la eficacia de la excepción paterna, de la eficacia de esa fórmula de arriba a la izquierda, de uno que dice que no a pie de X. Entonces, fue traducido, digamos, como declinación del padre, pero se entiende que hay un salto enorme entre la forclusión del padre en Schreber, el faro sub-cero ese, enorme, y la declinación del padre. Hay la forclusión implica un todo o nada, implica un está o no está, es un absoluto en un sentido, la que funciona en el caso de Schreber. La declinación del padre, la idea que da es de un largo proceso
donde hay una eficacia que decae, pero lentamente, en el orden social, por causas que se desconocen, y que no se sabe bien qué va produciendo, porque no se trata solo de un efecto visualizable y concreto. Ya no funciona como garante de la excepción. Por lo tanto, sería algo así, socialmente no se inscribe el padre. Bueno, su consecuencia es la tendencia a la lógica del no todo, que tiene la característica de lo múltiple, lo integrado, lo contingente y lo deslocalizado. Bien, esto es todavía un poco opaco, porque si ustedes se dan cuenta, la lógica del no todo tiene el problema de que femenino tiene dos sentidos. Lo que deviene del empuje a la mujer, la feminización del mundo. Si decae, el padre no cumple la función de la excepción, el mundo se feminiza, dice en el mismo sentido que podría ser para Schreber, la función no se cumple, algo pasa de la necesidad lógica de la excepción, pasa a querer cumplirse del lado de lo femenino. Sin embargo, acá no. Una cosa es el empuje a la mujer y otra cosa es la feminización del mundo en este sentido. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Que se declina el padre y entonces está afectado el funcionamiento de la excepción. ¿Y qué se produce del lado derecho? No se produce el empuje a la mujer, no se produce la excepcionalidad por el lado de la mujer. ¿Qué es esta lógica del no todo? Múltiple, limitado, contingente, deslocalizado. Algo que no es la política clásica fundada con el líder. Se entiende que hay una filosofía política. Entienden que el padre funda, el líder que funda la jerarquía, que funda un orden social. Como si Hobbes no hubiera venido, como si el Estado moderno no hubiera introducido un campo de determinaciones que no son parentales, no hay padre en el Estado moderno. Y tampoco hay padre, ni paternidad, ni parentesco en el mercado. La lógica de las relaciones de mercado llevado al nivel, más llevado al nivel absoluto que tiene hoy día, la lógica está la determinación de ciudadano. Ninguna contiene padre, tal vez lo suponga, pero todos esos determinismos no son abordables, creo yo, con la lógica de la sexuación. Esta se sobreimprime al fenómeno, pero lo desconoce. Lo que quiero decir es que este modo de hablar desconoce que además del líder, bla, 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 está estructurado en otro campo. Por eso nombraba la vez pasada el texto de Guy Legoffet de la anatomía de la tercera persona, porque no puedo... en medio de analistas, conviene que algo de la filosofía política, aunque sea por ese sesgo, pase al ambiente. La estructura y la instalación, después de varios siglos, del Estado moderno, aunque fallido, como en África, como en Latinoamérica, sin embargo, quiere decir que hay un orden de determinación que ya no es más medieval. Juan Carlos, yo te quería sugerir, si te parece que hiciéramos una suerte de alto ahora, porque es mucha la información que nos está brindando, son muchos los conceptos, y entonces te quería proponer, si estás de acuerdo, en que pudiéramos hacer algún tipo de intervenciones, porque hay mucha gente, y luego retomás nuevamente, ¿te parece? Perfecto. Sí, yo no me quedan solo un par de renglones, yo no tengo mucho más que decir. Digo, lo comparto ante la gente, nuestro estilo siempre es de improvisación, no tenemos nada preparado, pero es en el sentido que... de acuerdo, abrí. Claro, digo, son tan puntuales las cosas y se van acomodando una tras otra, que yo te querría preguntar varias cosas
respecto de, por ejemplo, el por qué tomar a Miller, por qué volver a Miller, esta cuestión de la feminización del mundo. Pero lo dejo presentado y si les parece abrir también a que hay casi 80 personas, si logramos de alguna manera ordenada, quienes quieran ir preguntando y después tomás de nuevo la palabra para ver cómo responderlo sin un cierre. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos? Sí, hablemos, abrí. Dale. Bueno, abro entonces a... Me preguntaste por qué Miller. Sí, ¿por qué Miller? Y Bueno, después abrimos la algo. primera respuesta es ¿por qué no? Porque es un modo que tengo yo de chequear los efectos de algunos problemas básicos que el lacanismo me plantea. Por ejemplo, como esta travesía mía por los trans no fue sin un par de años de conmoción fuerte. ¿Eh? Conmoción fuerte quiere decir enorme cantidad de maldiciones. Por el cierre que había en el ambiente lacaniano, por 2 veces que yo contaba algo de lo que, como yo leo la presentación del 27 de febrero del 76, por 2 veces se produjo una conmoción en el público y alguien sale como a defender a Lacan, no puede ser, es imposible, bla, bla, bla. Sin embargo, imagínense, ¿quién leyó atentamente sin cubrir y defender a Lacan anticipadamente? Digo, yo nunca escuché que alguien dijera, como yo lo estoy diciendo, lo que pasó en esa presentación. Pero decir eso tuvo un precio. Bien. Entonces, tú inmediatamente fui a leer Miller, a ver qué pasa en el mundo milleriano, porque es muy importante. Porque también se cerraba en unos diálogos que tenía toda la percepción del campo trans en algo de la deseo de los padres. Y a mí me parecía insuficiente. Me parece un problema y no basta ahí el deseo de los padres, porque el deseo de los padres puede estar atravesado por otras cosas. Para mí, el fenómeno trans no es interpsicológico. A mí me parece que es un fenómeno distinto, que irrumpió ahora y que cuando uno ve el protocolo, les decía la vez pasada, que hicieron el Ministerio de Salud en la época del gobierno lo hicieron en el 15, el protocolo ese, para el comienzo del año 2015. El protocolo es tan extraordinario de intervención en los hospitales, de un modo desenvuelto, libre de prejuicios, intervienen psicológicamente, hormonalmente, quirúrgicamente, y les aseguro que no habría que hacer una conversación más eficaz y abierta sobre esas cosas. La medicina o la salud pública llegó hasta ahí. Es lejos, mucho más lejos, porque yo, para el 2016, donde nosotros estábamos, les digo, yo llevaba ese protocolo en la mano en el 2016 y recibí no sé, un impacto muy grande porque había una gran, ¿cómo diría? Grieta, profunda grieta entre los que algunos participantes de esta presentación. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Juan Carlos, perfecto. Bien, había una grieta. Frente a la grieta que se abrió entre la experiencia de los lacanianos, nuestra comunidad, y por otro lado el avance de la ley y los colectivos trans y todo eso, había tal grieta, me pareció tal grieta, que fui a consultar a Miller para ver cómo se dibujan la grieta, cómo se ubican respecto a este problema. Y encontré algunas cosas interesantes. Lo más interesante es la feminización del mundo. Por otro lado, también que ellos evalúan perversión, encontrar perversión, neurosis. De 5 trans, 2 eran perversos, 1 neurótico, otro era una psicosis ordinaria y otra una... Juan Carlos, creo que el acierto de tu presentación es llamarla
el hiato causal, esa Sí, suerte de oxímoron que vuelve a retomar la cuestión de la causa que cogía. Creo que es desde sí. allí la fertilidad de esto que vos estás proponiendo. Si te parece, abro algunas preguntas. Creo que Graciela Graham tenía algo por preguntar. Buenas noches, Graciela, te escuchamos. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Juan, gracias a que me lo enviaste, tuve algunas sorpresas, como que, por ejemplo, ese curso es del año 95, que es muy Sí. antiguo, que es anterior a lo que la escuela nuestra hizo como el recibir a los Gay and Lesbian Studies. Ellos estaban antes que nosotros allí, eso por un lado. La primera sorpresa. La otra sorpresa, no sorpresa, lo otro que te pregunto es, ellos hablan, por lo que alcancé a leer, no leí todo porque es un libraco, ellos hablan de la feminización del mundo, piensan en lo epocal, lo cual me parece interesante, pero me llama la atención que lo hacen con las mismas herramientas. Quiero decir, las fórmulas de la sexuación aparecen intactas, solo que ahora estamos del lado del no todo. Hay como una, pregunto si es así, una prevalencia del lado del no todo, del lado derecho de la fórmula. Entonces estaríamos en no es un empuje, es, bueno, adquirió una prevalencia epocal el lado contingente, el lado de la contingencia, del no todo, y de algunas cosas otras que pienso sobre el no todo que no es monótono. Pero por el otro lado, y esto lo digo desde mi práctica, la transexualidad también no es solo hacia la mujer. Está lleno de transexuales que pasan que su pasaje es de mujer a hombre, que es al revés, que la operación es sacarse las mamas, algunas ponerse una prótesis, algunos, o sea que la transexualidad, por lo que estoy escuchando un poco últimamente en la práctica, no es solo hacia la mujer. Entonces, bueno, son cosas que estuve pensando. Sí, eso. Quedó todo el lacanismo, eso es lo que le decía, quedó pegado tal vez al horror de Lacan, o algo que también es de la época, porque lo más visible en París para Lacan era esa forma, y a lo mejor porque fue la primera forma, y solamente después se volvió algo más visible, general, y donde decididamente intervino la medicina con más fuerza. Quiero decir, sí, Preciado, miren Preciado, si uno escucha Preciado, Preciado es una cierta forma de trans, pero además es más complejo que ir de mujer a hombre, de hombre a mujer. Hay como un suspenso en el identitario más fuerte. Pero en fin, sí, todo eso. Entonces, me parece que el efecto para los 90, todavía había un efecto, no hay que atribuírselo a Lacan solamente, sino que la visibilidad primera debe haber sido en un país como Francia, pero no es lo mismo en Estados Unidos, debe ser la de los hombres a mujeres. Eso debe haber irrumpido. Además, irrumpía un poco en los hospitales. El señor de la presentación llegó porque se quiso suicidar y estaba en la presentación parada voluntariamente, con toda seguridad. Está bastante forzado porque ha tenido una internación no voluntaria. Por lo tanto, tiene poco que ver también esa manera de la tradición psiquiátrica francesa, donde quedó ahí expuesto en la presentación y a lo mejor había otras experiencias. Lo que quiero decir es que nosotros llegamos por carriles predeterminados de Lacan, de la práctica de Lacan, de la época de Lacan, de la frase de Lacan, y se nos perdió la consigna de Freud, que cada caso empiece como de cero y como sin los prejuicios teóricos de lo tenido hasta ahora.
salvo que además falta este detalle, que los trans no demandaban nada, o demandaban a la medicina. No estoy seguro que demandaran mucho a los psiquiatras o a los, porque ya sabían los resultados. Entonces, me parece que hay que armar el contexto, volver a armar el contexto para acceder a la experiencia, ofrecer a estas demandas un campo de escucha. Pero eso implica cortar radicalmente, o lo más que se pueda, con los clichés que tenemos y de los que disponemos. Entonces, se revelarán, aparecerán muchas variantes, como la que hay acá en Buenos Aires, hay gente conocida que está en las redes. No sé. Lo que hablábamos con Carlos en tu última presentación, cuando con Sandra Filippini dialogábamos, a partir de tu presentación, donde los que fuimos víctimas de un error no eran los trans, sino los psicoanalistas. Algo así. Bueno, queda por dilucidar todo el problema que hay adentro de esa frase de Lacan, de Upir. El error ese que Lacan le atribuye al trans no es pequeñita cosa para hacer una conjetura clínica. Pero eso, meterse con eso es complicado. Me es más fácil meterme con las aporías y paradojas del término femenino. Juan Carlos, tenemos una pregunta de Zulema Fernández. Le damos lugar a Zulema. Buenas noches, Zulema. Hola, ¿qué tal? No, lo que hablaban del acento puesto en el pasaje de hombre a mujer, me parece que ahí está el horror de la mutilación del pene, ¿no? Algunos no aceptan y con todo lo que implica del goce sexual ahí, ¿eh? Entonces me parece que lo que queda como recortado siempre, que lo trans sería el pasaje de hombre a mujer, me parece que está teñido por ese horror. No es lo mismo, Graciela, que vos decías de la mujer, que se sacan los senos y todo. Me parece que hay otro acento puesto en el varón que decide operarse. Sí, es posible que sea otra mutilación, que tenga una fuerza la mutilación del pene, que no sea lo mismo que la de las mamas. Es posible. Tengo entendido, esto se lo pregunto a Estela, que conoce esto más que yo, pero tengo entendido, es público, por eso lo digo, que Loana, esta chica, la primera niña trans, no se quiere operar. Me pones en un compromiso. Pero además... No, yo lo que te diría que es algo que, por lo menos, más allá de que quiera o no, eso pasa por la cabeza de estos chiquitos. ¿Sí? Pero además, hay casos que son públicos de que son travestis, pero que no se operan. Claro. Son menos los operados, pero hay toda una cuestión ahí fuerte, ¿eh? Lo digo por conocimiento de causa. Hay una cuestión fuerte en relación... Pregunto, ¿es lo mismo ser travesti que ser trans? Yo creo que hay una diferencia importante. Sí, totalmente. No pero lo que te quiero decir preguntando, es que la operación agrega un problema a la cuestión para pensarlo nosotros, ¿no? Quizás Zulema, Graciela, también Juan Carlos y todos que nos escuchan, este comentario que voy a hacer antes de una pregunta que creo que hay de Bárbara, me pareció que levantó la mano. Estando en Place Publique, hace unos años, presentó un trabajo un brasilero, no me acuerdo el nombre, son las cuestiones de la edad, pero que él planteaba lo que estaba ocurriendo en la época de Lula, cuando era presidente, y toda una apertura que había habido en Brasil respecto de estos temas. Y él contaba, y acá
me vas respondiendo a Graciela, pues no es para responder, sino para por ahí tomar el interrogante, ¿no? Y abrirlo lo más que se pueda. Y él decía que había como una suerte de represión social mayor contra la mujer que quería cambiar de sexo, quizás porque ella dejaba de cumplir con uno de los mandatos, tomemos lo que decía Juan Carlos, del Estado, que era el de reproducirse. Pero hoy en día Hoy en no día es no, así. en ese momento, para ponerlo en términos Hay simbólicos. seres gestantes que no importa si De son acuerdo, mujer que... pero es que termino con esto. Y que me parece que respecto del pene, tiene un mismo estatuto. Es un poco lo que está, me parece, queriendo subrayar allí Zulema, que son dos órganos, dos funciones que hacen una cuestión de Estado, reproducirse y ser el reproductor. Entonces, en ese punto, ese tipo de ablación consternaba, preocupaba, dificultaba, aún a los médicos, a los psiquiatras, que es lo que estaba diciendo Ivonne. Cuando yo le preguntaba por qué de Alvin, lo hice para que ella, que ha hecho ese trabajo, pudiera decirle que lo escuchemos todos, porque el tipo era como quien estaba en ese momento tomando esa cuestión, que realmente pone en jaque toda una forma de estructura de lo social. Luego, por supuesto que hay otras cosas, pero son dos elementos que tocan fuertemente lo que Liedelman llama mirar del futuro, o sea, que tocan el futuro. ¿Qué va a ser de nosotros si uno se saca el pene, si una mujer no reproduce? Y bueno, va a ser un nuevo mundo. Sí, además Bueno, sí, estoy de acuerdo. Y son simplemente comentarios. Lo que pasa es que un poco también por lo que decía Graciela, lo que se promueve desde la fundación que creó la mamá de Luana, Gabriela Mancilla, es que hay niñas con pene, lo cual nos marca otra mirada, ¿no? No hace falta no tener el pene para ser niña. Estas son niñas con pene. Entonces la propuesta de estas mamás luchadoras es que esos niños, esas niñas, perdón, no tengan que atravesar una operación con todos los riesgos que esto conlleva, sino que acepten ese cuerpo así, que no hace falta tener vagina y no tener pene para ser niñas. Son niñas con pene. Con lo cual nos ponen otro brete, me parece a nosotros también nos escucha, ¿no? Me parece que Sí, también pasa por mire, ahí. en los casos que relatan los libros, Preciado me abrió una bibliografía norteamericana, la fórmula con que iban a demandar la operación era un cliché. Soy una mujer con cuerpo de hombre, o el caso que estudia Preciado era que se nombró como intersex, para decir que el pene era una malformación. Bien, y logró su objetivo porque engañó a un tribunal de 3 médicos, psicólogos, psiquiatras. Famosos casos. Mira, me parece Lo que que quería decir es que lo que subrayaba Ivonne, que me volvió de ella algo a lo que yo pude finalmente asentir, porque no quedo tan enredado en los textos, por alguna peculiaridad personal, tan enredado en los textos, que ella lo que me devolvió es, pero una cosa es el rechazo de Celeber a ser una mujer, una cosa así, o transformarse y devenir. No hay en el horizonte la mujer con mayúsculas sin que haya un rechazo. No hay un ir hacia la mujer con consentimiento y agrado. En cambio, en la experiencia trans no es tan sencillo, no es así. Entonces, en el caso Áñez, hay más anhelo, digámoslo así. Entonces, a lo mejor hay un anhelo muy ilusorio, no se sabe. Dejo ahí para no inventar. Mira, Juan, acá, Perdón, ¿puedo preguntar Bárbara, algo? ¿sí? Está bien, no, quería preguntarle algo a Juan Carlos, pero espero. Porque sí, porque acá Bárbara había levantado la mano y lo escribió, me gustaría, Bárbara, que lo dijeras, porque ella tiene experiencia con grupos de LGTB y lo que está diciendo me parece interesante, así que ¿por qué no lo decís vos, Bárbara, lo que escribiste? Dale. Bien, en realidad estos son debates que se dan para adentro, porque los feminismos, los transfeminismos, tienen diferentes posiciones, y algunos justamente plantean la idea de que puede ser trans, travesti, con, sin o
intersexo, todo lo que ustedes están nombrando, son debates hacia adentro. Y también se van planteando bastantes fundamentalismos hacia adentro, con lo cual se vuelven a cerrar sentidos. Entonces, esto que ustedes plantean a mí siempre me parece muy interesante porque yo hago clínica transfeminista, digamos, porque me fui ubicando en esos espacios, y por ahí no está tan definido de una sola manera. Digo, se están como presentando constantemente cambios y muchos movimientos. Ahora lo que está muy presente es el no binarismo, que también se plantea como la capacidad de ir y venir de uno hacia otro género, o como la capacidad de hacer un cambio de género que no esté necesariamente vinculada con la puesta al cuerpo, o sí, digo, hay como mucho debate, y hay diferentes posiciones políticas. Creo que hay muchas más preguntas que respuestas. Creo que eso es lo que quería aportar. Seguro. Gracias, Bárbara, por la Gracias. presentación. Ivonne y después Sergio Campos. Ivonne, Sergio y después Zule. Sí, en ese orden vamos. Ivonne. Después déjenme leerle los dos parrafitos. Sí, sí. Para Juan Carlos. Juan Carlos, esto que vos traías de la feminización del mundo de la EOL, no sé si lo entendí bien, pero ¿esta feminización implica ese empuje a la mujer, a una mujer no ubicada en el lugar del no todo? Mirá, no toda. Sí, hay dos sentidos de la palabra feminización. Y es entonces complicado hay pensado así, ¿no? Sí, por eso, por ahí habría que leer los párrafos detenidamente, los predecesores y los continuaciones. Sí, hay algo que quería mostrarle, exhibirle, a dónde fue a parar, con la lógica de la sexuación, la palabra femenino. Y qué significados medios contradictorios y raros va a recubrir. Acá, en una prolongación inocente de la palabra de Miller, porque no están pensando lo que están diciendo, en el sentido de volviendo reflexivamente sobre entonces qué sostenemos de la feminidad. Se lo digo así, la feminidad cubre ese campo, ya le digo, ese campo que viene, la feminización del mundo, viene por la declinación del padre, tiene un parentesco con la feminización del padre, viene con la declinación del padre, por lo tanto tiene un parentesco con la no inscripción de la función que dice que no, de la excepción. ¿Está claro? El mundo se feminiza en la medida que la excepción actúa menos. Parece un proceso gradual, no es todo nada como en Schreber, campo clínico. Acá lo remito a los textos o le leo un par de párrafos después para que observen el fraseo, la música, para ver qué les evoca. Entonces, hay femenino en el sentido de más allá del goce fálico. Eso es goce femenino, no sé, se tradujo de muchas maneras y es también una incrustación en el lacanismo frágil, complicada del goce femenino. Lo que quiero decirlo es que más allá del padre, esa expresión de Lacan, más allá del goce fálico, es una formación de Lacan también, eso es la feminidad, lo femenino. Y femenino es el empuje a la mujer, lo femenino viene también de ahí, de la ineficacia de la fórmula de la excepción. Por lo tanto, femenino es algo que queda pegado en la feminización del mundo, no solo a una decadencia del padre, a un abandono de la jerarquía, puede ser interesante ese abandono de la jerarquía, pero también a algo que exhuma una corriente spengleriana, la decadencia de Occidente, porque la decadencia del padre en Lacan suena, en el lacanismo, suena como algo que es debilitamiento de la función, de la excepción, de la fórmula de la sexuación arriba a la izquierda. Eso es malo. De fracaso del padre, de fracaso. Entonces, una cosa es lo que dicen acá, van a ver ustedes la fórmula en lo que se habla de la decadencia del padre. Entonces, fracaso de esa... Pero el fracaso de la fórmula es pesado, es decir, algo pesado. Entonces,
el mundo se feminiza en la medida en que hay una decadencia del padre y por lo tanto un fracaso de esa eficacia. Imagínense que femenino tiene un sentido negativo ahí. Juan Carlos, Juan, vamos a dar... tenemos gente lista de espera, Juan. Es decadencia, nos vamos a la miércoles, el mundo se feminiza, que sin padre, sin la excepción, el tipo de goce que se produce, lo dicen párrafos anteriores, es un goce, digamos, ilimitado, un goce raro. Entonces, hay un goce femenino al que se llega con padre. Hay otro goce femenino a lo que se llega por el debilitamiento del padre. Entonces, femenino cubre dos espectros. Espectro de el colmo de la subjetivación, según una experiencia analítica, y el otro aspecto de Schreber a los trans, decadencia de la paternidad. ¿Se entiende? Clima de Spengler, la decadencia de Occidente se atenúa, se debilita y bueno. Bueno, Juan, tenemos gente esperando para hacerte preguntas o intervenciones. Quiero aclarar que me equivoqué, así que voy a corregir. Ahora sería Sergio, después viene Raúl Vidal y después Zulema, ¿sí? Sergio. Hola, buenas noches. Hola Sergio, buenas noches. Quería retomar algo de lo que había dicho Zulema sobre el tema este del horror del corte, porque me parece que sí, en este momento que ha cobrado cierta visibilización este movimiento a la inversa, digamos, de mujeres a hombres, por decirlo de alguna manera. Digo, acá en Córdoba, por ejemplo, ahora se abrió una casa de varones trans, ¿no? Para hacer una experiencia colectiva. Me parece que eso justamente, este movimiento hace que el psicoanálisis huela más que nunca a naftalina. Totalmente, Sergio. Porque el tema este del horror del corte era justamente la medida que diferenciaba al travesti del transexual. El transexual, como lo dice Catherine Millot en el libro Exsexo, era el psicótico ejemplar. ¿Por qué era ejemplar? Porque precisamente el transexual realizaba el corte en lo real que no había llegado en lo simbólico, es decir, la castración. En cambio, el travesti, como no buscaba el corte, se ubicaba en el campo de la perversión. ¿Sí? Yo en el año, esto que dice Juan de la feminización del mundo que planteaba Leol, son varios movimientos que hacen ellos. El primero es creo que es un artículo de Miller que se llama Del Edipo a la sexuación, que en eso ellos están queriendo como ubicar la salida de los diagnósticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ya no se podría sostener que el travesti es un perverso, el transexual, porque pasaríamos de tener el Edipo como lo central a la fórmula de sexuación. Sin embargo, como casi todo lo que hace Jacques Lang, no es más que un pase de magia, porque los diagnósticos, las estructuras siguen vivitos y coleando, como por ejemplo al día de hoy que siguen hablando de las psicosis ordinarias, que en realidad sería una psicosis que todavía no se brotó, de alguien que todavía no se brotó, punto, ¿no? Pero que como está forcluido el nombre del padre, es un psicótico, ¿sí? Bueno, yo en el año 98, por unas cuestiones académicas, yo estaba en la cátedra de psicopatología, y por cuestiones académicas hubo que hacer unos planteos de investigaciones, proponer investigaciones. Y entonces yo propuse que, dado que se sostenía a rajatablas que los travestis eran perversos, ¿por qué no hacer un trabajo de campo? Es decir, salir a hablar con los travestis. A ver qué tenían ellos para decir, porque me parecía como que estábamos hablando demasiados nosotros por ellos, ¿no? Y asegurando, digamos, que eran perversos cuando no los escuchábamos nunca. Y, por supuesto, la respuesta del titular de la cátedra, que era miembro de Leol,
fue, eso es un disparate. Porque la razón por la cual, por ejemplo, los travestis, los perversos, no van a solicitar nunca análisis, es porque son egos sintónicos con sus síntomas. Lo que vuelve a la anterior presentación de Juan acerca de esta cuestión sintomática, ¿no? Como si el único síntoma fuera en relación a eso, ¿no? Como si un travesti no pudiera estar depre por otra cosa, yo qué sé, ¿no? Con lo cual, esto digo, por eso me parecía como interesante esto que cobró visibilidad ahora del movimiento hacia la inversa, porque justamente es lo que deja fuera de juego a todas estas cosas que venía sosteniendo el psicoanálisis. Sergio, te hago redondear porque de la noche soy el antipático siempre que pido para que otros también puedan hacer alguna intervención, pero es interesante lo que decís y algo que quiero agregar muy rápidamente, conversando en privado con Sergio, esa anécdota que tuve con Catherine Millot, él me decía que ya en su momento fue escandaloso ese libro, aún antes, digamos, de que hoy lo tomemos como escandaloso. Ya fue escandalosa en el momento de la presentación del libro, porque un grupo de transexuales la fue a encarar después de ese libro. Provocó lo que luego hemos comentado. Creo que ahora está Raúl. Tomás la palabra, Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. A mí, yo le agradezco mucho a Juan que nos cuente o nos traiga esto. Hay como siempre que sucede en estas reuniones que me parece interesante, es el contenido propio, por decirlo de alguna manera, el contenido, lo que podemos como tema tratar, y además el estilo que se va transmitiendo, y a través del estilo me parece que la transmisión a veces produce mejores efectos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque voy entrelazando mientras lo escuchaba Juan y escucho las intervenciones, algunas cuestiones que me parece que están en el espíritu de lo que Juan nos quiere transmitir. Desde el título mismo, del hiato causal. A mí no me extraña, en realidad, no digo que a Eduardo te haya extrañado, sino que estaba buena la pregunta, ¿por qué Miller? Pero no me extraña lo de Miller, porque si yo quiero investigar sobre un punto, por ejemplo, la causa, lo lógico es que vaya a la EOL. Porque la palabra causa no tiene que ver solo con la causalidad, sino también con la causa, ¿no? Llevar adelante la causa. Entonces, en ese sentido, me parece interesante pensar, porque después Bárbara, creo que es Bárbara, la que dice una frase que me parece que se articula con todo esto, que es no definido de una sola manera. El fraseo, la música, se escucha por ahí. Creo que Juan dice el fraseo, la música. Y a mí me parece que ese es el estilo que me parece enriquecedor de esta transmisión. O sea, en el análisis, poner la causa delante implica que no se puede escuchar, me parece. La causa, ya sea la causa en términos de causalidad, o la causa como la causa de llevar a cada rincón de la Argentina, por ejemplo, la palabra de Miller. Y es lo que hace Juan cuando dice, vamos a poner en cuestión la palabra de Lacan. Quiere decir, no vamos a poner la causa en primer lugar a la hora de escuchar, porque yo cuando lo escucho a Juan, lo que quiero, o lo que me interesa, es escuchar de alguna manera lo que nos puede transmitir de su praxis. Quiero decir con esto que la posibilidad de que tengamos en cuenta, más allá del tema, el estilo en el cual todos nos estamos más o menos moviendo, tratando de dejar la causa de lado o ponerla en cuestión, plantea la posibilidad de una escucha. Me parece que cuando se pone la causa, como cuando se antecede la causa, como la escuchemos a esa palabra, estamos jodidos. Y lo último que digo, ahí tiene una vital importancia el tema del tiempo cronológico. Albi, Lacan, Millot, Miller, los Gay and Lesbian Studies,
etcétera, si nos aferramos, incluso a la palabra que yo no coincido, digamos, no me sirve para este razonamiento la palabra que usa Sergio cuando habla de naftalina, huele a naftalina, porque la palabra huele a naftalina, el psicoanálisis, lleva a la idea de lo temporal, estaríamos fuera de tiempo. Y en realidad a mí me parece que en el trabajo de todos los días, el tiempo no es el tiempo cronológico, no es si estamos desfasados en el tiempo o no de una determinada época. Por eso es que nos podemos permitir hablar sin tapujos o cuestionar sin tapujos a un psiquiatra llamado Albi que trabajó a mediados del siglo pasado. ¿Por qué no lo podríamos hacer si en nuestra praxis el tiempo no es el cronológico? No Raúl, sé si se entiende. Pero, sí, bueno, no, está interesante y sé que tenés una presentación acá en Andamiajes próximamente. Tomo, en el mejor de los sentidos, el guante, incluso de lo que dijo Sergio, porque en un punto sí me parece que quizás algunos psicoanalistas, no quiero decir que yo no estoy incluido ahí porque si no uno sería como el que está advertido, pero me da la impresión que a veces atrasamos. Y vuelvo a la naftalina que decía Sergio, pero me parece interesante tensar el debate en el mejor de los sentidos, no para ver quién tiene razón de lo que se dijo, sino porque en esa tensión ocurren preguntas y respuestas que uno mismo no esperaba encontrar. De allí el animar este espacio cada miércoles. Así que tomo este guante en ocasión de tu presentación. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo más? Zulema, perdón. Zulema, tenés la palabra. Zule, ¿estás por ahí? Sí, está, debe tener problemas técnicos. La esperamos un poquito. Sí. No, Ahí está. acá estoy. Te Bueno, Raúl dijo algo de lo que yo quería introducir, que es la cuestión del tiempo. Yo creo que hay olor a naftalina, estoy de acuerdo, y creo que algunos con más naftalina y otros con menos. A propósito del tiempo, creo que no nos podemos no reconocernos tocados por algo de los movimientos gay and lesbian y del feminismo. Ya nosotros no podemos pensar como Albi. Nosotros, por lo menos, algunos de nosotros no podemos pensarlo como Albi. Que sirva para sacudirnos la naftalina, sí, creo que es un modo también de sacudirse algo. Pero pasaron cosas, y nosotros no estamos en la época de Albi. Y entonces a mí se me arma la cuestión como dividido en lo que era el psicoanálisis en relación a los trans y lo que es ahora, porque ahora tenemos otras preguntas en relación a esto. ¿Entiende lo que quiero decir? Sí, me parece bien esa pregunta. Yo después quiero decir algo con esa pregunta. A mí me parece, sí. Sí, que todo eso, toda la historia, toda la naftalina está. Y me parece que leer a Albi o el modo que Lacan tomó al trans también me parece que vale. Pero se me arma otro tiempo, que es que nosotros ya fuimos tocados por algo del movimiento trans. Y entonces aparecen otras preguntas, porque nosotros no tenemos la pregunta que tuvo Lacan o que tenía Albi. Hoy la pregunta es, bueno, se inscribe como mujer, se cambia el nombre, se opera, me opero, no me opero, qué sé yo, son otras preguntas. Ya no si es perverso o psicótico. Todo esto sirve, me parece, para sacudirnos algo, pero son otras preguntas las que tenemos, por lo menos las que tengo yo. Esto, ya está. Tenemos todos ganas de hablar, pero a mí lo que voy a decir algo. Juanca, una sola cosita. Sócrates decía que él era el tábano que picaba al caballo para despertarlo.
Y para mí tu intervención tiene ese valor. Que más allá de las preguntas que uno ya... No creo que claro, pero lo que, uno se quería despierta con esto. responderle algo a Zulema. Dale. Rápido. Pero el problema es que nosotros tenemos una diplopia, no sé cómo se dice. Estamos como ahorcajadas sobre, no sé, sobre una grieta, otra vez, que es esta, que es la que estaba diciendo. Por un lado, nos impregna la época y hay preguntas que ya no hacemos. El otro problema es que no tenemos conjeturas teóricas y argumentativas más que las que vienen de Lacan. Entonces, el problema es que nadie pudo hacer otra cosa con la fórmula de la sexuación más que aplicarla hasta llegar a la sociología, que es a donde quería llegar hoy. Lo que quiero decir es que si ustedes vieran, se volvió con la fórmula de la sexuación a hacer, con la feminización del mundo, una suerte de, no sé, de filosofía política, para decirlo de un modo. Pero que se vuelve filosofía. Ahora yo pregunto, claro, si uno no estudia Lacan no tiene ese problema, pero si uno cree te enseñan la sexuación, los nudos, el cuarto nudo, ¿qué hace con todo el aparato nocional y conceptual lacaniano? ¿Qué haces con eso? Estás en medio de una tensión enorme. Si desarrollé el punto S, es porque me pareció que campo trans, hay adentro de esa presentación del 27 de febrero un enorme problema sobre el goce, pero enorme, por las cosas que dice Lacan sobre el goce. Bien. Bueno, justamente, que es una de las cuestiones, de las preguntas que tenemos hoy. Las seguimos teniendo, esa pregunta sigue... ¿Quién se anima? ¿Quién puede? Porque las escuelas se mantienen también gracias a una identidad, a una cierta ortodoxia, a una cierta cuestión. No se trata de desembarazarse de Lacan hacia tontas y a locas. El problema es quién rehace la conjetura, cómo se rehace la conjetura y no vivir con un lado repitiendo fórmula y por el otro atendiendo lo que viene en concreto de otro modo. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Porque además no es fácil intervenir en el interior de la doctrina hecha y se desparrama trochimoyo. Yo veo un problema... Pero lo cierto es que a veces se puede tomar por otro lado. Si vos, para mí, si uno sigue entrando por la fórmula de la sexuación, vas a estrellarte. Me parece que hay otros costados por los que se puede entrar. No digo que no hay que pensarlo, pero también para agujerear algo de esta cuestión tan enorme que se hace con la fórmula de la sexuación. Sí, pero a mí me parece que lo que dijo Juan hace un rato es fundamental. Hablemos como hablemos, estamos haciendo, aunque intentemos no hacerlo, ideas generales. Estamos generalizando. Y nos perdemos lo que dijo Freud de caso por caso, ¿no? Entonces, que si el trans, que si, qué sé yo, el trans, que tengo enfrente, ¿qué le pasa a este? Yo no te puedo, ahora, Graciela, yo no te puedo hablar del trans que tengo enfrente. No, es lo que no digo que vos me hables de eso, estoy diciendo que el caso por caso, porque si no estamos haciendo de nuevo una bolsa con los trans, metemos a los trans en un lugar. Parece que cuando hablamos de los trans metemos... Eso queda inducido por mí. Mal con la novia, el novio, la persona le va mal en el laburo, qué sé yo. A ver. Por ahí ese no es el síntoma. Una cosa, tenemos alguien, Juan, escúchame, ya estamos en un horario medio llegando, tenemos una pregunta más de alguien que había levantado la mano previamente, que bueno, quiere intervenir, y yo quiero hacer una cosa chiquitita, en función de esto último que se habló, que dijiste vos, Juan, que dijo Zuli, que dijo Graciela. Yo siempre digo lo mismo, confieso, tengo una amiga sexóloga,
a quien amo, porque es mi amiga, que trabaja en un hospital público con un grupo de médicos, bueno, psicólogos, y la verdad que yo no puedo hablar de estas cosas con ella porque todas sus respuestas son biologistas, ¿no? O desde el lugar de la medicina o de la psiquiatría. Pero la verdad que me parece fabuloso esto que pasa acá, las 2 veces que vos, Juan, trajiste este tema, todo esto que despierta, porque más allá de que podamos estar unos diciendo una cosa, parece a veces como que nos contraponemos, pero lo bueno es que nos estamos cuestionando y nos estamos preguntando y no tenemos una respuesta cerrada, por eso se producen estas cuestiones, ¿no? Y en esto que Zule decía prácticamente lo mismo que Graciela, del caso a caso, ¿no? De ver a cada uno, a diferencia de mi amiga, a quien quiero mucho, pero que ella para cada cosa tiene una respuesta, ¿sí? Porque sigue esa categoría que le da la llamada sexología. Pero bueno, Patricia Garrido quería decir algo, y ya había levantado ahí la mano. Patricia. Buenas noches, Patricia. Hola. ¿Cómo Hola. estás? Sí, sí se escucha. No tenés cámara. No importa, ¿Qué tal? se escucha. Es algo sencillo, pero pensaba en esta cuestión justo de sacudirnos, ¿no? Y de, bueno, abrirnos como a otros pensamientos o incluso interrogarnos en ciertas cuestiones. Y me gustaba mucho cuando Juan Carlos dijo, bueno, algo se abre y que pasa por esta filosofía política, ¿no? Y justo escuchando todo el tema de las fórmulas de la sexuación, yo pensaba, ¿y por qué no nos sacudimos un poquito con relación a la lógica que organiza esas fórmulas de la sexuación? ¿No? Porque esa es como que la que no interrogamos, la lógica misma que está ahí, ¿no? Y en esa perspectiva me acordaba, ustedes incluso se acordarán de una intervención de Guy Legoffet justamente en Buenos Aires, a propósito de un libro que se había producido ahí que se llama Después de la finitud. ¿No? Yo creo que se acuerdan, porque tiene que ver incluso con toda esta lógica de los mundos posibles y, digamos, va avanzando por otro costado. Pero ese texto tiene una cuestión sobre el tema de la contingencia bien interesante. Es decir, que toca cierto de las problemáticas que se crean al abrir el tema de la causa. No, eso es lo que quería decir, por lo menos para que seamos un poco tocados por estas nuevas lógicas, ¿no? Es decir, este hombre que escribe este libro es un hombre muy joven, digamos que está haciendo un cierto movimiento a propósito de lo que está planteando, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la contingencia y tiene que ver con el tema, incluso habla hasta de Hume, pero en el tema de la causa, ¿no? Para interrogar un problema de Hume, ¿no? Está bien interesante su texto, ¿eh? Eso es lo que quería decir. Gracias, Patricia. Bueno, Juan, ahora veo que se fue, ahora vuelve. Acá Sandra Recalde en el chat pregunta, dice, disculpen, cuando hablan, Juan, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, Sandra Recalde pregunta, cuando hablan de la conferencia de Lacan de febrero, puntualmente, ¿podrían pasar el dato de cuál? No es conferencia. Yo hablé de la presentación de enfermos de Lacan del 27 de febrero de 1976. Ahí está. ¿Sí? Perdón. Claro. Bueno, esa es la respuesta para Sandra. Y después Carlos Francisco Rodríguez, ahí dice gracias, Sandra te contesta. Carlos Francisco Rodríguez le quiere hacer una pregunta a Zulema, pero no sabemos bien qué. Bueno, si estás ahí, Carlos Francisco, y está Zule escuchando. Sí. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Ahorita que estaba hablando Zulema, mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, si entramos por el lado de las fórmulas de sexuación, y quizás estoy citando mal, pero dijo, si entramos por el lado de las fórmulas de sexuación, nos vamos a estrellar o a topar contra algo. No sé si pudiera, por favor, como profundizar un poquito en qué es ese algo contra lo que nos vamos a topar. Me parece que no entran los trans en la fórmula de la sexuación. Okay. Nos topamos con que no tenemos, se nos cierra algo.
Es un poco acá, no, Bárbara, no sé lo que dice. Ya, ok. Zule, O cierta interpretación común de los trans bajo la fórmula de sexuación cerró. hay algo, Históricamente cerró. hay algo que hoy, bueno, lamentablemente Susana no está, pero ella hizo una puntuación interesante. Lacan hubiera dicho lo mismo si hubiera sido gay. Lacan hubiera dicho lo mismo, lo amplío yo, si hubiera sido trans. Las fórmulas de la sexuación no plantean nuevamente un binarismo, pero son preguntas. Yo no quiero barrer a Lacan ni a Freud, simplemente tensar para hacer preguntas que nos permitan pasar noches como la de hoy, a puro ida y vuelta, a pensar, ¿no? A ver, acá María, ¿por qué no decís María me esto escribe. sobre una película? Te escuchamos, María. Mejía, desde Mar del Plata. A ver, María. ¿Podés entrar? Hola, sí, ahí puedo. Hola, buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, muchas cosas para comentar, pero en realidad quería proponer quizás, ¿no? Como resituar la cuestión en relación a una película que ya hemos comentado varias veces de Xavier Dolan, que se llama Lawrence Anyway. Maravillosa, fantástica, la hemos visto en Andamiaje. Es maravillosa. Claro, me parecía que por ahí también en relación a lo que planteaba Graciela, respecto de ese otro que está delante, quizás el cine ahí nos permite ese pasaje por el decir en relación a lo cinematográfico, pero sí que sitúa lo singular de una erótica, más allá de la cuestión de lo trans en general, y también con lo trans como fenómeno, ¿no? Porque el surgimiento de estas películas y los debates que se han generado a partir de ahí, incluso y a pesar de los psicoanalistas que tienen estos decires de lo general, a veces obturantes de poder escuchar estas cosas, no todos, por supuesto no todos, pero la película me parece que lleva el tema a la cuestión de las eróticas y esta cuestión más singular, ¿no? Como propuesta para seguir también abriendo desde ahí, porque el otro día yo le comentaba a Juan Carlos que estoy leyendo el caso de Herculín y que también Preciado lo toma en el debate con Agnes, y la dimensión del que recibe, del que escucha, también va a poner la marca para la aparición de lo singular, a pesar del discurso en el que esté tomado, ¿no? Gracias, María. Acá Bárbara dice algo y, Nora dice que está de acuerdo. Dice, me parece importante esto último que puntúan de evitar hacer de lo trans la nueva histeria, y que ve mucho más fértil escuchar el cuestionamiento al binarismo cis o trans para abrir más preguntas. Bueno, y como que hay quienes dicen que están como de acuerdo en esta posición que se había nombrado antes, ¿no? De no hablar de lo trans o una nueva histeria. Bueno, es tarde. Sí, ya, es Eduardo, tarde acá. ¿Puedo decir una sola cosa? Dale. ¿Puedo decir? Sí, claro, A mí me parece que tenemos que ser lo más humildes posible. Que realmente estamos en un mundo que no conocemos, que no podemos dar ni fórmulas ni nada que sea taxativo, que lo mejor que podemos hacer es tener las orejas abiertas, recibir algo y no ponerle clichés ni leyes generales a nada, porque realmente no sabemos. Así como nos pasa con la pandemia esta que no sabemos, bueno, me parece que hay algo de cierta humildad que necesitamos tener los analistas para poder recibir algo que realmente, si siempre estamos en un lugar de no saber, creo que ahora estamos en un momento de gozne, de cambio de paradigma, donde, bueno, tenemos que escuchar y saber que no sabemos. Me parece, eso quería decir, ¿no? Es importante, la verdad que quiero hacer el cierre de esta forma, primero agradeciéndole a Juan Carlos que bueno, que se prestó casi de manera imprevista a partir de algo que ocurrió con Susana, y gracias Juan Carlos, ha sido muy linda esta noche y hemos podido debatir bastante, y decirles que el 1 de agosto, cuando intervenga Melenot, van a ver por APRECUP
que varias de las cosas que Jean-Henri Melenot va a trabajar en función del accidente, y cómo podría, a partir de ese accidente, ocurrir el discurso analítico, va a tener que ver con esta noche, con lo que hemos trabajado, y cómo ese accidente plantea, yo estoy haciendo la traducción de la actividad de Melenot, un nuevo mundo. Y creo que es lo que decía Graciela, cuanto más humildes podamos ser respecto de esto, más vamos a poder ese nuevo mundo. Cuanto más ignoremos lo que sabemos, más vamos a poder conocer lo nuevo que viene. Así que bueno, buenas noches, sí, Estela. Claro, alguien estaba preguntando el nombre de la película que mencionó María, es Lawrence Anyway, ¿sí? Bueno, no, nada más, gracias a Juan, gracias a todos. Seguimos la otra semana y después en 15 días está Jesús, ¿sí? Jesús Martínez Malo, desde México. Martínez Jesús, Jesucito. Jesucito, ahí está. Buenas noches a todos y gracias por estar acá. Chao, El saludos y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Gracias. Adiós. Adiós.